El mercantilismo. El periodo del tiempo en el que nos situaremos es más o menos entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Para entender el mercantilismo no basta solo con tener presente el periodo de tiempo, sino que es importante reconocer unos sucesos que dieron origen a esta etapa. Antecedentes históricos. Previo al nacimiento del mercantilismo, el mundo se encontraba frente a cambios políticos, económicos, sociales y religiosos que marcan el terreno para esta primera fase del capitalismo. El mundo estaba en una transición de la época medieval a la época moderna. Aunque tal cambio no se dio de manera uniforme en toda Europa, fue un proceso dado en unos momentos diversos. Con la imprenta de Johann Gutenberg se desarrolla el estímulo de la libertad de discusión por el afán de leer que provocó tal invento. La vida económica comienza a transformarse con la caída de la Iglesia Católica. Los comerciantes pasan a tener un papel de gran importancia en el orden de la vida económica. Se comienza el ciclo dinero-mercancía-dinero, es decir, un tráfico con fines de lucro. Gracias a este desarrollo se logra la acumulación de capitales y surgen los banqueros como participantes profesionales del crédito. Los comerciantes se vuelven un apoyo para los señores de gran influencia y estos, centralizando su poder, dan origen a las monarquías nacionales. Con estas condiciones nacen las economías nacionales y con ello el poder de las principales casas reinantes de Europa. Con las mejoras en la navegación se logran descubrimientos de rutas comerciales y tierras que hasta entonces eran desconocidas, lo cual aumentó la esfera geográfica, las operaciones comerciales e incrementando así el comercio mundial. España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda fundaron extensos imperios coloniales. Con la llegada de metales preciosos a Europa, se incrementa el nivel de precios, dando origen a la famosa revolución de precios. Con toda esta serie de acontecimientos, la visión de la economía se vuelve mucho más compleja. El mercantilismo no es una escuela de pensamiento económico. Es un conjunto de propuestas económicas desarticuladas entre sí que se formulan en distintos países y en distintos momentos a lo largo de 3 siglos, y que por lo tanto van evolucionando con el tiempo. La primera corriente del pensamiento económico nace en Europa. Van socavando poco a poco el mundo feudal. El mercantilismo, como corriente del pensamiento económico, rompe con los moldes morales y religiosos que eran moneda corriente en la Edad Media. La economía abandona el ámbito de la moral para situarse en el de la política. Los mercantilistas son grandes mercaderes autodidactas, miembros de la corte o funcionarios de las compañías de comercio coloniales con preocupaciones eminentemente prácticas. Su principal interés es dilucidar cómo aumentar el poderío y bienestar del reino. Y el aumento en el poderío del reino depende de que crezcan las ganancias de los capitalistas comerciales, aseguran. Estos pensadores van elaborando una serie de recomendaciones para promover el bienestar de sus respectivas naciones, considerando al comercio exterior como la gran fuente del progreso. El mercantilismo evoluciona a lo largo de sus 3 siglos de historia. Una de las primeras corrientes fue el metalismo español. Para ese tiempo, la prosperidad de un estado se mide en oro y plata. Los estados europeos viven en guerra y sus arcas se desangran en las retribuciones a los mercenarios que integran sus ejércitos. Es necesario atesorar riquezas, pero las maneras de obtener metales preciosos no son iguales en todas las latitudes. A principios del siglo XVII se comienza a alentar en Francia la producción local de manufacturas reales, productos de lujo como tapices, cristales o porcelanas. Son bienes muy requeridos por las monarquías y las clases altas que buscan parecérseles. Como ahora se los produce en el país, ya no es necesario importarlos y se reduce la salida de metales preciosos. Pero además estos bienes de lujo se venden a un precio muy superior al de las materias primas con las que son elaborados. Por lo tanto, su venta genera una mayor riqueza. Si además se logra exportarlos, el efecto es aún mayor.
No conviene exportar lana de oveja, sino transformarla en hilados y tejidos y venderlas a un precio mayor. En cambio, se estimulará la importación de materias primas para que se produzcan, internamente con ellas, bienes elaborados. Compra. Los mercantilistas analizarían la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país en un periodo determinado de tiempo. Si las exportaciones son superiores a las importaciones, esto es, si se le vende a otro país más de lo que se le compra, ingresa más oro del que sale y por lo tanto el reino se enriquece. Pero para que la balanza comercial sea positiva, es necesario, de acuerdo a los mercantilistas, defender la industria nacional, regulando el ingreso de mercaderías del extranjero. Los capitalistas comerciales se han vuelto cada vez más poderosos al incorporar nuevos mercados y les empieza a molestar que los señores feudales establezcan sus propias reglas en cada feudo. Por eso, comienzan a propiciar la unificación de los mercados. Por otro lado, algunos señores feudales han incorporado a sus dominios extensos territorios. La unificación política de esos dominios da origen a verdaderos estados modernos que se organizan en forma de monarquías. La monarquía es una forma de gobierno donde el poder supremo corresponde con carácter vitalicio a un monarca o rey. Los capitalistas comerciales comienzan a hacerle la corte al rey, hasta convencerlo de la necesidad de fortalecer a los incipientes estados nacionales. Para fortalecer a los estados nacionales como territorios unidos y delimitados, el rey deberá debilitar a los feudos para que se subordinen a su poder. También deberá sostener poderosos ejércitos, controlar mercados y desarrollar el comercio exterior con nuevas rutas comerciales. Este es el lugar para desembarcar. ¿Estáis seguros que allí encontraremos las especias que el rey nos ha pedido? No lo sé, pero debemos intentarlo por el bien de todos. Además, tenemos que llegar a esas costas antes que los holandeses. A prepararnos. ¿Alguien ha chequeado el pronóstico del tiempo? Da tormentas. ¿Dónde lo has chequeado? En el Meteofa, Wingguru y Weather Channel. ¿Sigues teniéndole miedo a las tormentas? No. Además, eso no es tan importante. Vamos a lograrlo. Así me gusta que hablen. ¡Andando! Piratas, somos piratas. Navegamos por los mares, asaltando en todas partes. ¿Qué es eso? Parece un barco. ¡Capitán! ¡Barco a la vista! ¿Barco? ¿A dónde? ¿A dónde? No veo. Ahora sí. ¿Un barco? ¿No, papá? ¿No, papá? ¡Un barco francés! Ay, el rey Enrique se pondrá muy contento y sus arcas más aún. ¡Ah! ¡Ataquemos por Inglaterra! ¡Corremos! ¡Auxilio, SOS, ayuda! ¡El tío francés siendo atacado! ¡Sacre bleu! ¡Dame todo! Ahora sí. 4 para mí, 1 para el rey y 4 característicos para este periodo en todos los ámbitos, los cuales se venían gestando desde varios siglos atrás. Desde el punto de vista social, Europa vivía la decadencia del feudalismo. El auge comercial, la expansión agrícola y la formación de ciudades contribuyeron a la recuperación demográfica y al renacimiento del absolutismo monárquico del siglo XVI.
en esta forma de gobierno, el poder reside en una sola persona que lo ejerce de manera ilimitada. Esta centralización del poder fue otra causa de la expansión comercial europea debido a que cada rey aspiraba a enriquecer el tesoro de su país mediante la expansión territorial. En lo cultural se vivía la época del Renacimiento. Fue un movimiento que se inició en Italia en el siglo XV, en el cual aparece una nueva concepción del ser humano y de todo lo que le rodea. A partir del siglo XV, los hombres y mujeres se volvieron más críticos y el ser humano pasó a ser el centro de la cultura y del universo mismo. A este tipo de pensamiento se le llamó humanismo. Este movimiento fue una causa decisiva de la expansión ultramarina europea, porque estimuló la curiosidad por conocer realmente cómo era el mundo e impulsó la creatividad, la aventura y la ambición. Este tipo de hombres y mujeres hicieron posible las grandes exploraciones marítimas. Se empiezan a manifestar. En cuanto a España, este país experimenta entre los siglos 7 y 11 la invasión de su territorio por parte de los árabes. Durante mucho tiempo, España estuvo invadida por los musulmanes, quienes impulsaron el avance comercial y cultural en esta región. En España existió por esta época la estrategia de realizar alianzas de tipo matrimonial para poder afianzar los lazos políticos entre los reinos. Una de las alianzas más importantes durante esta época, por las implicaciones que tendría, fue la que se realizó a través del matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, conocidos como los Reyes Católicos. Con esta alianza realizada en 1479 se conformó el Reino de España y provocó que en 1492 se expulsara a los musulmanes de Granada, último bastión de esta cultura en España. Gracias a estas alianzas, así como el apoyo de la burguesía a la corona española, la monarquía empezó a someter a los señores feudales y a las comunidades autónomas que se encontraban en territorio español. Aunque las monarquías lograron la reunificación, España no logró un gran desarrollo a nivel político, social, artístico o científico. Las enfermedades que azotaron el campo provocaron una alta migración hacia las ciudades, en lugares donde se desarrolló el comercio. Este impulso del comercio fortaleció al clero y a la nobleza, así como a los altos mandos militares, lo que favoreció la expansión de las ciudades. Los anteriores factores posibilitaron el hecho de que en 1492 Colón estableciera con los Reyes Católicos las Capitulaciones de Santa Fe, documento que expresaba sus derechos y deberes, así como los beneficios y títulos que se le otorgaban. El navegante partió de la idea de que la Tierra era redonda e hizo cálculos para establecer una nueva ruta a oriente por occidente, pero calculó mal su circunferencia e ignoró la existencia del continente americano. Con los 4 viajes que realizó Colón, se inicia la expansión ultramarina europea en América. Algunas repercusiones que tuvo este acontecimiento en América fueron las siguientes. En lo social se inició la explotación del negro y del aborigen. Por otro lado, América absorbió el excedente de la población europea. Surgieron nuevos grupos étnicos como los mestizos, fusión del americano autóctono y del conquistador hispano. Es importante señalar que la población de América disminuyó producto de la aparición de nuevas enfermedades y la resaltar la imposición de la lengua, la religión, el arte, las costumbres y en general de la cultura europea. En el aspecto científico surgen grandes inventos como la brújula, el astrolabio, las carabelas, las cartas de navegación, entre otros. Se supera la idea de que la Tierra era plana y se generaliza la idea de la redondez de la Tierra. Se amplía el mundo conocido, se perfecciona la navegación. En Europa, una serie de rasgos. Quien domina el mar, domina el comercio. Quien domina el comercio, domina la riqueza del mundo y por ende, el propio mundo. Es necesario restablecer o crear todas las industrias, incluso las de lujo, organizar a los productores y a los comerciantes en corporaciones, desarrollar a las colonias y atarlas comercialmente a Francia. No es la abundancia de oro y plata o la cantidad de perlas y diamantes lo que hace a los estados ricos y opulentos. Es la consecución de los bienes necesarios para la vida. Solamente la abundancia de dinero dentro de un estado marca qué tan grande y poderoso es. En todas las cosas debemos de tratar de sacar todas las ventajas posibles, ya se trate de cosas naturales o artificiales. Y puesto que la gente que vive de los oficios es mucho más numerosa que los que son dueños de los frutos, debemos lo más cuidadosamente posible sostener estos esfuerzos de la multitud, en lo que consiste el mayor vigor y riqueza tanto del rey como del reino, puesto
que donde la población es numerosa y las manufacturas buenas, el comercio debe ser grande y el país rico. El mercantilismo no fue una escuela de pensamiento económico, sino un conjunto de propuestas económicas que fueron evolucionando a lo largo de 3 siglos de historia. El pensamiento mercantilista rompe las ataduras de la moral y la religión propias de la Edad Media y formula las primeras leyes económicas. El capitalista comercial, constituido en una figura poderosa en el Nuevo Mundo y aliado al monarca, invade el pensamiento de la época. Los mercantilistas recomendaban una fuerte intervención pública para enriquecer a los estados-nación emergentes. Esta actitud, que asumen la mayor parte de los países de Europa, sienta las bases para la creación de la industria nacional. La preocupación de los mercantilistas por garantizar que el Estado disponga de metales preciosos es similar a la búsqueda actual de los estados de acumular reservas en sus bancos centrales. Es decir, una clara demostración de lo que ocurre en la actualidad del pensamiento mercantilista. Importancia de la balanza comercial. Como se dijo anteriormente, los primeros mercantilistas definieron la riqueza en función de la cantidad de metales preciosos que poseían. Por esta razón, apoyaban una balanza comercial favorable, ya que generaría entradas de metales preciosos en la economía nacional. Es decir, los mercantilistas llamaban favorable a una balanza comercial con superávit y desfavorable a una con déficit. Creían conveniente que las exportaciones de bienes de un país fueran mayores que sus importaciones. Consideraban que el exceso de exportaciones sobre las importaciones debía ser pagada por el resto del mundo en oro y plata, lo cual haría aumentar la reserva de metales preciosos en el país. Los mercantilistas creían que era ideal importar materias primas de los países atrasados y exportar en cambio los productos elaborados, es decir, lograr unas exportaciones netas con valor agregado. De esta manera, un superávit indicaba para ellos un indicador de la ampliación neta del mercado mundial para las manufacturas del país y por consiguiente del grado del desarrollo de la industria. Importancia del mercantilismo para el desarrollo de los países. Algunas de las características dadas en el mercantilismo lograron que los países tuvieran un bienestar y progreso que hasta ese entonces se lograba por primera vez, muchas de estas relacionadas con controles y el papel del Estado para lograr este desarrollo, como lo fueron la intervención estatal para dirigir y regular los bienes de la nación, el proteccionismo estatal con estímulo al capital, los sistemas de política de comercio exterior y el estímulo al comercio y a la industria. Es decir, que con el papel que se le da al Estado como una unidad económica y política natural, se convierte en una fuente principal de la prosperidad económica. Elementos que siguen hoy presentes en la economía del siglo XXI. Hoy en día podemos considerar que continúan vigentes elementos como lo son las situaciones de la balanza comercial, ya sean los déficits o superávits, la consideración del dinero como la forma de riqueza más fácilmente cambiable, la eficiencia firme en la eficacia del gobierno para lograr fines apetecidos por medio de legislaciones, el aumento en número de poder y riqueza de los propietarios capitalistas, donde los negocios alcanzan una importancia jamás lograda antes, lo cual perdura desde entonces en menor o mayor grado en los países capitalistas. 209 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ya falta poco. ¡Capitán! ¡No aguanto más! ¡Necesito ir al baño! ¡Urgente! ¡Siga remando, marinero! Piensa en todas las cosas que pueda comprar. Será un hombre respetado y rico. Quizás almuerce con Mirta Legrand.